Estamos nuevamente en ese intento ininterrumpido del Gobierno español de secuestrar la voluntad popular del pueblo de Cataluña, con una usurpación ilegítima de los poderes de la autonomía catalana, una intervención de facto, y en este caso encarcelando a los legítimos representantes de esa voluntad popular. Una intervención que nosotros rechazamos, constituye una auténtica barbaridad y demuestra que la democracia española no cumple los estándares mínimos de calidad democrática. Está proyectando y de facto nos está obligando a compartir un espacio irrespirable. Y digo esto porque también tiene una relación directa con este Parlamento. Con la aplicación del 155, con todos los antecedentes y con todos los pronunciamientos, también está poniendo un techo y un límite al campo del debate sobre el autogobierno en este Parlamento. Están cerrando todas las puertas. Nos están queriendo hacer ver que las únicas posibilidades de crecimiento que tiene nuestro autogobierno es el que pueda caber en el pensamiento político del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. El pensamiento único o únicamente compartido por ellos. Están poniendo también límites al autogobierno vasco. Por lo tanto, creo que es un hecho de indudable gravedad.